Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre temas económicos que nos conciernen a todas las personas en este país llamado Colombia. Primeramente vamos a hablar sobre cómo la inflación afecta el momento de comprar, ya sea frutos de nuestra canasta familiar y las cuestiones de nuestro día a día. Tenemos que tener en cuenta que la inflación se da cuando los precios suben de manera continua y sostenida. De tal forma, las personas pierden el poder adquisitivo. Eso implica que con la misma cantidad de dinero que se tenía antes, se puedan adquirir menos productos o servicios. Es decir, si antes yo podía comprar dos de estas limas a 3.000 pesos, debido ahora a que la inflación ha subido, solamente podré comprar una lima por el mismo precio, que son 3.000 pesos. La inflación en el 2018 cerró con una cifra del 3,18% y las ciudades que presentaron cifras más altas de inflación fueron Barranquilla y Medellín. Comparando esta cifra con el año inmediatamente anterior, es decir, el 2017, la inflación bajó, ya que en el trimestre de tal año, según el periódico El Tiempo, se ha registrado una inflación del 3,21%, cifra que fue dada por el DANE. Bueno, y ustedes dirán, la inflación, ¿cómo nos afecta en el día a día? Por ejemplo, la inflación a principio de este año, es decir, el 2019, fue del 0,6% e incrementaron las cifras de la educación, el agua, el gas, es decir, prácticamente los servicios. Pero hay que tener en cuenta que esta es una de las cifras más bajas comparadas con el año 2014 y es muy favorable, ya que la meta del Banco de la República es cerrar la inflación en el 3%. Por lo tanto, vamos trabajando por esa meta. Ahora les voy a hablar sobre un factor que nos afecta a todos en general. Les voy a hablar sobre el desempleo, algo que nos da mucho dolor de cabeza. Bueno, el desempleo significa tener falta de empleo. Es el desajuste del mercado laboral donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Las cifras de desempleo en Colombia están comprendidas por las personas que están en edad y en capacidad de trabajar. También cuentan en la disposición, ya que generalmente tienen la necesidad de estar laborando porque tienen la necesidad de trabajar para suplir sus necesidades y mantener, pues digamos, un hogar, su familia, pagar arriendo, transportes. Por eso es tan indispensable tener un empleo en Colombia. La tasa de desempleo para el año pasado fue del 9,68%, donde se emplearon más de 75.000 personas, por lo que incrementó la población que labora, pero 92.000 personas dejaron de trabajar. Las ciudades donde se ha presentado mayor tasa de desempleo ha sido Quindío, Armenia y Cúcuta, que han tenido tasas del 20,3%, 18,4% y 17,7% respectivamente, lo cual señaló el DANE. Les quiero contar una noticia que salió en el periódico El Tiempo, donde el desempleo juvenil se ha incrementado este año en el 25,7% de las mujeres que están desempleadas, mientras que casi solo la mitad, es decir, el 13,9% de los hombres que son jóvenes están desempleados, lo que quiere decir que el desempleo ha incrementado bastante en lo que respecta a este año. ¿Qué es el PIB y por qué es tan importante? El Producto Interno Bruto es un indicador o una forma de medir el crecimiento económico de un país, es decir, mide todo lo que un país produce, visible o no, todo lo que las personas cobraron, vendieron e invirtieron en un año, pero no es tan así, porque el PIB se monitorea constantemente, ya que está en movimiento y en variación casi a diario. En otras palabras, el PIB es la suma de las inversiones, los consumos, las importaciones y los gastos que se van en cuanto a exportaciones. Es la riqueza de un país. Se puede decir que se regula por los sectores económicos del país. Si alguno de estos sectores falla, el PIB se verá afectado igualmente. Pero si crecen y tienen un buen manejamiento, el PIB crecerá. En el año 2018, el PIB tuvo un crecimiento económico del 2,7%, donde las actividades profesionales, técnicas y científicas, junto a la administración pública, salud y educación, fueron los sectores que más ayudaron a la economía, mientras que la explotación de minas y canteras y la construcción presentaban bajos porcentajes de crecimiento. Todo esto según el DANE. Por eso es importante. Si el PIB sube, la calidad de vida del país en general mejorará. Básicamente, el PIB es la meta que cada país o sociedad quiere alcanzar. Se había visualizado que para el 2019 la economía en Colombia crecería en un 3,35%.
Esto debido a que la demanda interna del país está en constante crecimiento últimamente, por lo que es necesaria la inversión en maquinaria y equipos, aunque la construcción sigue siendo un sector donde no se presenta mucho crecimiento. La política monetaria se concentra en el manejo de la cantidad de dinero y las condiciones financieras que se refieren a las tasas de interés y volúmenes de crédito. Está ligada a la política cambiaria para controlar el dinero y a la política fiscal cuando la autoridad monetaria provee créditos a su sector fiscal y así financiar su déficit presupuestario. Por otra parte, la política cambiaria busca controlar un tipo de cambio ideal de una divisa, ya que este presenta un efecto directo sobre la economía de un país, manejando la inflación, las exportaciones e importaciones, para así crear un beneficio en el empleo y en el crecimiento económico. La política fiscal es el medio por el cual un gobierno ajusta los niveles de gastos de un país con el fin de controlar o influir en la economía por medio del cobro de impuestos. Principalmente busca el crecimiento de la economía y el empleo, el equilibrio de los precios y el control del déficit público. Lo bueno de estas políticas es que actúan directamente sobre el problema, pero no siempre producen el efecto deseado. Las principales políticas fiscales influyen en los programas de obras públicas, los planes de empleo y formación, la modificación de los tipos impositivos y mucho más. Pero realmente hay como dos tipos de política fiscal. Una es la expansiva y la otra interactiva. La primera es cuando la demanda agregada es insuficiente y genera una especie de paro. La contractiva surge cuando hay un exceso de demanda y existe una subida de los precios. Es así que cuando presenciamos un alza de impuestos, lo que está detrás de esta reacción es la aplicación de estas dos posibles políticas fiscales. Es así que cuando presenciamos un alza de impuestos, lo que está detrás de esta reacción es la aplicación de estas dos posibles políticas fiscales. Básicamente usan el dinero recaudado para desarrollar el país, invierten en el país con ese dinero. Si no pagáramos los impuestos, el gobierno y la economía probablemente caerían en un déficit fiscal. El IVA, la declaración de renta, la retención de fuente son algunos buenos ejemplos para demostrar cómo llegan a su objetivo. Hay que tener en cuenta que no todo el dinero que se recauda va para buenos proyectos. Hay una buena parte que mágicamente se desvanece o se invierte en unos proyectos que no aportan demasiado o lo necesario al país o que realmente el país no necesita. Pero de cierto modo es bonito pensar que esas intenciones son buenas. Esta es básicamente la función de la política fiscal. Otro tema muy importante del cual les voy a hablar el día de hoy es sobre el acuerdo de Bretton Woods. Este acuerdo se firmó en Estados Unidos en el año 1994. Este acuerdo firmado por los miembros de las Naciones Unidas con el fin de establecer un sistema de tipo de cambio para los países económicamente desarrollados como Gran Bretaña, Rusia, Japón, entre otros. Y con este acuerdo también se planteó que el dólar en Estados Unidos se convertiría en una moneda de reserva, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos pudo garantizar el intercambio de su moneda como una cantidad fija de oro. El acuerdo de Bretton Woods no tuvo en cuenta de que los países iban a intentar acumular la mayor cantidad de dólares posibles. Eso quiere decir que Estados Unidos llegaría a un momento en que posiblemente se generara una crisis, donde no habrían las reservas suficientes de oro para soportar la confianza de dicha moneda que es el dólar. Pero bueno, cosas importantes que generó dicho acuerdo fue que se crearon dos entidades muy importantes. La primera es el Fondo Monetario Internacional. Los países que firmaron dicho acuerdo
iban a aportar económicamente según su capacidad, su crecimiento económico, es decir, su PIB, sus ingresos nacionales y su comercio exterior, es decir, importaciones y exportaciones. Por lo tanto, no es que se generara una cuota fija que debía pagar cada país, sino era según el crecimiento y desarrollo económico de tal país. Resulta que los fondos de dinero que se generaban en ese grupo se iban a utilizar para cuando alguno de dichos países se entrara en crisis. Por lo tanto, tendrían ese dinero para soportarlo y apoyarlo económicamente. Otra entidad que se generó fue el Banco Mundial Internacional. Antes tuvo otro nombre y es muy útil, ya que con esas reservas de divisas y de oro se financian desarrollos sociales, emprendimientos y demás. Por lo tanto, ayudan al crecimiento de los países que firmaron dicho acuerdo.